entonces decía yo que para entender mejor la dimensión del liderazgo con respecto a lo que debemos nosotros saber para implementar y gestionar en nuestra vida, una de las características principales de un ministro apostólico es conocer como embajador toda la dialéctica de aquello que representa. Por eso es importante que nosotros en el discipulado que llevamos a cabo, en el discipulado que hacemos, tengamos claridad del significado y del poder de las palabras. Por eso la Biblia misma dice que nuestro poder, nuestro conocimiento y nuestra sabiduría radica principalmente en la capacidad que tenemos de declarar la palabra correcta en el momento correcto y cuando las personas lo necesiten. Por eso la palabra de Dios es vida en nosotros, ¿me están entendiendo? ¿Sí? A eso le llamamos dialéctica. Dialéctica no solo es conocer el significado o el glosario de las palabras. Dialéctica es todo aquello que nosotros expresamos verbalmente para producir un cambio en los ambientes. Por eso la misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable, infalible, invariable. Y ese poder de las palabras nos ha sido concedido a través de Jesucristo. Por eso el crecimiento del liderazgo tiene que ver precisamente con ir alcanzando las medidas de conocimiento de Cristo que nos permitan a nosotros declarar las palabras. La Biblia está llena de ejemplos, de declaraciones, no solo declaraciones proféticas o profecías. Los milagros mismos de los que se registran en el Evangelio fueron realizados por Jesús a través de una palabra. Si ustedes ven cuando sana a Bartimeo, le envía a un lugar. Cuando sana a la mujer sirofenicia, le da una palabra. Cuando el siervo del centurión, cuando resucita a Lázaro, cuando multiplica el pan. Todos los milagros que Jesús obra, los obra en dimensión de la palabra que él mismo portaba dentro. Por eso la Biblia habla de Jesús como el verbo hecho carne. Eso en cuanto a la dimensión de un ministro apostólico como embajador. La segunda dimensión de un ministro o de un líder apostólico tiene que ver con la capacidad administrativa. ¿Sí? Tomen nota de eso porque esa palabra administración o administrador tiene que ver con la capacidad de gestión, o lo que también diríamos con la capacidad de testificar con respecto al entorno que me rodea. Nosotros somos administradores de todo lo que nos rodea. No solo somos administradores de nuestra propia vida, de nuestras propias palabras o de nuestros propios pensamientos. Somos administradores, dice la Biblia primero, de la multiforme sabiduría de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Con respecto a esto, añadiré que la capacidad de administrar no es algo inherente a nuestra existencia. La capacidad de administrar nuestra vida, nuestro tiempo y todo lo que nosotros poseemos está garantizada en la medida en que podamos crecer en el conocimiento de Cristo. Entre más estatura, más plenitud, más conocimiento y más sabiduría de Cristo nosotros tengamos, más capacidad administrativa tenemos. Por eso es que la Biblia, ¿qué nos garantiza? ¿O Dios qué nos garantiza? Dios nos garantiza, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que les serán añadidas, dice. Entonces, pero esa búsqueda, digamos, de primeramente el reino tiene que ver con el nivel de crecimiento
que yo debo alcanzar en ciertas épocas, temporadas de mi vida. La vida espiritual también se lleva por ciclos. Los ciclos son graduaciones. Y cuando yo gradúo los ciclos de mi vida, los ciclos espirituales de mi vida, cuando yo conquisto los ciclos de mi vida, todo lo asignado a mí posterior a ese ciclo va a llegar automáticamente, porque esa es la garantía que nosotros tenemos, ¿sí?, de provisión, de sabiduría, de bendición, de paz. La Biblia habla de ello como riquezas de sabiduría y de conocimiento pleno a través de la revelación de Cristo. ¿Sí? Por eso todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que lleguemos a poseer materialmente, está unido, está pegado, está directamente relacionado y es proporcional a la medida de conocimiento de Cristo que voy teniendo. Por eso en la palabra de Dios tenemos garantía de salud, de prosperidad, de provisión, de paz, porque ya tengo garantizado un crecimiento en Cristo. Y lo tercero y último, dice el ministro apostólico como un edificador. Y aquí esa última dimensión o esa última palabra o expresión nos habla de que como ministros del Señor, como servidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de edificar. Y edificar tiene que ver con una tarea amplia, pero también con una tarea exacta y una tarea específica. Cuando hablamos de un edificador o de edificar algo, estamos hablando también de que previamente yo conozco el diseño. Si soy edificador, no solo conozco el diseño, conozco el material, conozco las medidas, conozco las distancias, conozco las dimensiones de aquello que voy a edificar, no solo los materiales. Por eso es que como ministros y edificadores de esta gracia, ¿sí?, en esta generación y en este tiempo en el que vivimos, tenemos que estar seguros de aquello que queremos edificar, que queremos perfeccionar, que queremos avanzar, a lo que queremos darle una mayor envergadura. Como ministros edificadores, la principal tarea que tenemos para edificar es nuestra propia vida. Nosotros tenemos que edificar de adentro hacia afuera, desde nuestra propia vida hacia afuera. ¿Sí? Entonces, si entendemos esas tres dimensiones del trabajo o de la tarea edificadora a la que somos llamados cada uno, cuando Cristo nos es revelado en nuestra vida, cuando Cristo nos es impartido en nuestra vida, entonces esa tarea específica de edificación que yo tengo que hacer en esta generación, también me irá empujando y me irá revelando cuál es mi asignación, ¿me entienden? Cuando uno ve una construcción de un edificio, usted ve que no todos construyen pisos o no todos levantan paredes, cada uno tiene una asignación, una tarea. Están los que colocan el fundamento, están los que levantan las columnas, están los que hacen los acabados. Bueno, cada maestro, digamos, en la construcción o en la edificación de un edificio, tiene una tarea, una especialización. La Biblia a eso le llama los ministerios, si usted me permite la expresión, ministerios. Por eso dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, pero cada uno en una perfecta sinergia, en una perfecta unidad, no el uno alejado o desligado del otro, sino en una perfecta sinergia, permite que la tarea de edificación sea pareja, que cada uno vaya edificando a medida de lo que el otro va avanzando. Pastor, sí. A todos los que creó les dio una toda asignación. La creación tiene una asignación propia, digamos, todo lo creado tiene una asignación propia según su diseño. Pablo, digamos, con respecto a la iglesia, con respecto al evangelio, que dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? ¿Todos profetizan? No, porque cada uno tiene una asignación que le va a ayudar a edificar su propia vida, pero también a edificar una tarea generacional en los que los rodean, en tu casa, en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo, en tu comunidad. Muy bien, entonces, en resumen, el ministro como embajador debe conocer la dialéctica de aquello que representa. Segundo, el ministro como administrador debe conocer su asignación y su tarea. Y el ministro como edificador debe conocer plenamente la dimensión del diseño de aquello que vamos a edificar.
Gracias a los que se conectaron a esta hora y compartieron con nosotros este pequeño devocional. Gracia y paz de Jesucristo para todos. Bendecidos.